micro exclusiva. Esa musiquita es el indicador de que son viernes a las 10 de la mañana. Claro, ya la audiencia sabe que estamos en el tiempo de agua fértil y Ale ya está aquí con nosotros, Alejandro Guzmán. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Ale? Buen día, ¿Cómo Seba? va todo? Buen día a todos, pero muy bien. Muy bien, lindo el clima por lo menos por ahora. El viento, ya vamos a ver cómo nos impacta más tarde. La verdad es que esta semana hemos zafado bastante del viento sonda que supuestamente llegaba todos los santos días. El miércoles 5 o 6 de la tarde fue donde más fuerte impactó, algunas actividades deportivas se suspendieron, pero eso tenía que haber sido todos los días. Esto está previsto para esta tarde-noche con 90 kilómetros en la hora de algunas ráfagas, así que atentos a eso. Y lo que hemos venido comentando en las últimas semanas es que, ¿qué pasa con las plantas? ¿Qué pasa con si los seres humanos estamos ahí, que no sabemos ni cómo salir a la calle? Imagínate, se abre, se cierra la planta. Y bueno, justamente tocabas el tema estos 3 días, Sí. que los climatólogos lo informaron. Es raro, no ha pasado anteriormente, donde tenemos el viento sonda, unas horas, de repente se para, viene un viento, digamos, del sector sur, más leve, baja la temperatura, e inmediatamente vuelve otra vez el viento sonda. O sea, ese cambio se está produciendo y se va a producir en estos 3 días, creo que hasta el día de hoy o mañana. Después ya se estabiliza, pero bueno, lo que decías vos, está loca la planta, no sabe si abrigarse. Claro. O no. Exactamente. Bueno, es el estrés propio hacer? que van teniendo los cultivos, y sobre todo en esta etapa, acá donde estamos con el llenado de granos, ya empezamos, ya cuajaron las uvas, los racimos están en pleno crecimiento, y así con todo lo que es en el tomate y desarrollo de todos los demás cultivos de la época, ¿no? Claro, claro, totalmente. ¿Pero te parece que nos sigamos metidos en el clima? No podría ser de otra manera. Vamos a tratar de otros temas, obviamente. Es clima, es el mismo estrés, cómo afecta, y bueno, avancemos con los que saben, diría. Claro, claro, claro. O sea, sale que a mí me gusta mucho el cine. Y una película que podemos recomendar y mucho se llama La Red Social. Cuenta la historia del inicio de Facebook. Y ahí uno de los inversores, un compañero de habitación de Mark Zuckerberg, le presta casi $20.000, pero al principio eran $1.000 nada más. ¿Cómo los había ganado? Le preguntan en la película a Mark Zuckerberg, che, ¿de dónde saca dinero tu amigo? No, sabe mucho del clima. No, pero te pregunté de dónde saca dinero. Y bueno, si sabe de clima, puede apostar a futuros en cuanto, por ejemplo, a petróleo. Bueno, el tipo apostó, tenía muchísimo dinero, y así como se financia al inicio esa red social. De la red social. Como si uno tiene para más adelante cómo va a estar el clima, podría hacer muchas cuestiones. Se lo vamos a preguntar a los que saben. A los que saben, y sobre todo clima y estrés de planta. Al doctor Prometeo Sánchez. Prometeo Sánchez, que ya lo tenemos en línea, si no entiendo mal, desde México. Desde México. Prometeo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por tomarse unos minutos por atendernos. Al contrario, agradecido por la invitación y también a sus radioescuchas y a su audiencia. Un abrazo desde México. Perfecto. Prometeo, bueno, no sé si escuchó la introducción. El que sepa cómo va a estar el clima para más adelante, ¿tiene mucho de su vida solucionada? Así es. Creo que ahora con estos cambios climáticos, con mayor razón, vamos a tener que estar siempre atentos al clima. ¿Cómo, Prometeo, cómo estás? Alejandro te habla. Gracias Alejandro, por estar buenos acá. Bueno, cortando un poco, Prometeo lo conocimos en la visita a México, a Cancún, fue un expositor y a partir de ahí le hicimos una entrevista y hoy nuevamente con nosotros. Prometeo, esa incidencia, ese estrés abiótico, ese estrés que produce esa variable en temperatura, ¿qué nos podés contar de todos tus conocimientos, tanto en la parte norte de América
cómo lo ves hacia el sur. Sé que das charlas por todo el mundo. Y bueno, ¿qué nos podés contar en eso y cómo darle una solución, o más que solución, la prevención, ¿no? Que es fundamental a todo esto? Así es. Bien, pues antes que nada, y como lo mencionaste, pues yo tengo algunos años estudiando cómo impacta el clima en la productividad agrícola en diferentes partes del mundo. Yo visito pues prácticamente casi todos los países de América, desde Estados Unidos hasta Argentina, y he estado precisamente evaluando el fenómeno de la niña y ahora, ¿verdad?, el fenómeno del niño, cómo está impactando negativa o favorablemente sobre la productividad agrícola. Y sí, hay algunas cifras que nos dicen que a nivel mundial las pérdidas de alimentos por factores abióticos, principalmente el clima, se habla de hasta un 65% de pérdidas de los alimentos por este tipo de situaciones, a diferencia de los factores bióticos, ¿verdad?, que casi siempre lo relacionábamos con las pérdidas de alimentos que tenía que ver con seres vivos, en este caso plagas, ¿no? Pero ven, finalmente todo, en la agricultura, todo está sujeto al cambio de clima. Las dinámicas poblacionales de los insectos plaga pues están en función del clima, la nutrición de la planta está en función del clima, la calidad, los rendimientos están en función del clima, el manejo del riego. Entonces vean, en los últimos años hemos volteado a ver el clima precisamente para poder hacer estimaciones de productividad. Y efectivamente, si nos ubicamos en Argentina, ¿verdad?, vemos que pues este fenómeno del niño, así llamado así, ¿verdad?, o el niño oscilación del sur, Sí. Que se origina precisamente en las costas ecuatoriales, cerca de Perú, en el sur de Ecuador. Normalmente cuando se tiene un calentamiento de esas aguas en el océano, arriba de lo normal, se dice que arriba del un grado, arriba de lo normal, pues eso nos avisa que es un fenómeno del Niño. Y esto viene Bien. acompañado pues con cambios a nivel mundial en el clima, y lo están seguramente ustedes viviendo en Argentina, ¿verdad? En algunas zonas está lloviendo bastante, otras va a dejar de llover. En México de igual manera, tenemos zonas donde ha llovido bastante y otras donde tenemos sequía. En el caso del Perú, ¿verdad?, en el norte también ha llovido bastante, sin embargo en la parte sur no ha sucedido. En Colombia dejó de llover por primera vez después de 3 años, ¿verdad?, del fenómeno de la niña. Entonces estos cambios finalmente están afectando la productividad agrícola, pero como lo mencionabas, Alejandro, creo que aquí el éxito está en la prevención. Tenemos Bien. pronósticos, afortunadamente los pronósticos ya tienen una certidumbre más o menos del 90%, se aplican modelos para poder hacer estas estimaciones y podemos predecir hasta 6 meses, ¿verdad?, qué condiciones climáticas vamos a tener en diferentes zonas. Entonces hay que estar muy atentos. Claro, eso es una gran noticia. ¿Se puede estar con mucha tecnología? ¿Cómo se puede estar uno anticipando esos 6 meses? Finalmente, los modelos que se utilizan para estimar lo que se conoce como predicción del clima, les decía que pues están sujetos a diferentes elementos del clima. Recuerden que el clima no solamente es calor, frío, ¿verdad?, o lluvia. El clima incluye varios elementos que le llamamos, que es presión atmosférica, viento, temperatura, humedad relativa, radiación y algunos otros. Entonces, la planta percibe finalmente esas condiciones, lo que nosotros le llamamos a veces sensación térmica, ¿verdad? Bien. Entonces, por ejemplo, en Argentina, en las zonas donde está lloviendo mucho, pues ¿qué esperaríamos, verdad? Recuerden que este verano va a ser muy caluroso, al menos lo vivimos en el hemisferio norte este año. Está pasando en Brasil tuvimos ahora. temperaturas 5 grados arriba de lo normal, ¿no?, de los históricos, ¿verdad? Entonces sabemos que va a ser un verano caluroso, con mucho sol, pero también en algunas zonas van a venir acompañados con mucha lluvia. ¿Esto qué significa? Pues que va a haber muchos problemas de hongos. Entonces tenemos que estar prevenidos principalmente para este tipo de condiciones. La lluvia no es mala, ustedes saben, ¿verdad? El problema es el exceso. Ahora, si estamos en zonas donde llueve mucho, lo primero que tenemos que hacer, pues hacer drenes, tratar de sacar el agua lo más pronto que se pueda, ¿verdad? Entonces, sí podemos nosotros tomar medidas preventivas en función de un pronóstico del clima.
Bien, Claro, bien. claro. Nosotros estamos ubicados en San Juan, Mendoza, zona Cuyo. Así Por es. ahí, bueno, charlando conocías algunas partes o por ahí habías estado visitando. Es zona más hacia el oeste de la cordillera, o sea, una zona más seca, con prácticamente cero invierno. Hemos tenido un mes como mucho, si contamos los días de frío, y después, bueno, la parte de lluvia, cero, seco, o sea, Muy seco. muy seco. Entonces, por ahí los factores que predominan es el de estrés de la planta por altas temperaturas, ¿no? Y Así hoy es. estamos esperando el famoso viento sonda de acá de la Argentina, zona nuestra, donde con altas temperaturas y una sequedad total que trae tierra y todo lo demás, implica y ataca puntualmente a la planta, ¿no? Entonces, ahí generalmente, a través de tu experiencia, ¿qué aplicamos, qué podemos ir anticipándonos con todo esto, ¿no? Bien, gracias. Sí, se dice que en la región de Cuyo, ¿verdad? Córdoba, en el centro sur de Santa Fe, Entre Ríos, en esa zona se esperan temperaturas arriba de lo normal. Eso ustedes lo están viviendo seguramente. Sí. Lo malo de las temperaturas altas con poca humedad, ¿verdad? Eso es muy peligroso para los cultivos, cualquier cultivo, ¿verdad? Yo digo que tener una condición como tener mucho calor, mucha radiación y baja humedad relativa, yo digo que esto es mortal para las plantas. ¿Por qué digo esto? Porque la planta percibe esto como un estrés hídrico, ¿verdad? Tú puedes tener incluso suficiente agua en el suelo, que le llamamos en capacidad de campo, es decir, suficiente humedad, aún así la planta tiende a deshidratarse, ¿verdad? ¿Por Claro, qué? totalmente. Porque Sí. esa condición de baja humedad relativa hace que la planta lo percibe como un estrés hídrico porque la humedad de la hoja y la humedad del aire, entonces la planta piensa que se va a deshidratar y lo primero que hace es cerrar sus estomas y deja de tomar agua. Exacto, Por eso yo digo perfecto. que es muy malo cuando hay mucha resequedad en el ambiente. Entonces la planta cierra sus estomas, deja de tomar agua, deja de consumir nutrientes, aunque estemos fertilizando bien, aunque estemos regando bien, la planta va a sufrir un estrés hídrico. Y al sufrir un estrés hídrico, pues tiene todas sus consecuencias, ¿no? A un Bien. ser humano, a un ser vivo no le puede faltar el agua. Entonces eso es muy peligroso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Verdad? En estos casos. Nosotros estamos haciendo muchos estudios, no solamente estudiando cómo impacta el clima en la productividad agrícola, sino qué tenemos que hacer, ¿verdad? Si tenemos un pronóstico, en el caso del Cuyo y esa zona que mencionas, si sabemos que va a ser mucho calor, va a ser un ambiente más seco y va a haber mucha radiación, nosotros recurrimos al concepto, a esta herramienta que ha tomado mucho auge en los últimos años, gracias al cambio climático, que se conoce como la bioestimulación, Bien. ¿verdad? La bioestimulación es otra cosa más que usar ciertas sustancias para poder ayudar a la planta a mitigar el estrés. Así como nosotros usamos el bloqueador solar, ¿verdad? Para prevenirnos de los rayos solares, o nos hidratamos, lo mismo tenemos que hacer con las plantas. Entonces, nosotros hemos hecho algunos ensayos, por ejemplo, en Piura, que es una zona, yo le llamo mi laboratorio, para estas condiciones. Piura es el norte de Perú, donde en verano tenemos temperaturas muy elevadas, tenemos una resequedad muy fuerte, la humedad relativa muy baja y la radiación muy alta. También en Chile ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, hemos usado productos, por ejemplo, que se conocen, que están diseñados precisamente para estas condiciones y son productos naturales, ¿ya? Extraídos de plantas. Por ejemplo, pueden utilizar algunos productos a base de glicina betaína. Hay otros que Polifenoles. tienen glicina betaína con polifenoles, efectivamente, que es lo Bien. que más nos ha resultado benéfico, es glicina betaína con polifenoles. Y hay productos en el mercado que nos pueden ayudar a esto. Pueden utilizar algunas fitohormonas, ¿verdad? Vegetales, como de base de tipo citoquininas. Por ejemplo, para la alta radiación solar, pues se utilizan algunos bloqueadores solares, pueden utilizar silicio, Bien. aminoácidos. Aminoácidos. Bien. Para las altas temperaturas existen también las algas marinas. Entonces tenemos una gama enorme, ¿verdad?, de productos que los podemos utilizar para diferentes condiciones, pero la glicina betaína con polifenoles hemos visto que funciona muy bien en los cultivos cuando tenemos temperaturas muy elevadas,
mucha resequedad en el ambiente y radiación muy alta. Qué bien, qué bien. Cuando hablas de polifenoles, puntualmente, justamente ayer visitábamos una finca y veíamos en la aplicación de un sector que se hizo, en otro no, y cómo la planta trabajó a pesar del estrés y todos los Así factores es. climáticos, donde hubo un llenado de valla muy parejo, una clonación de valla frente al otro parral donde no se le aplicó y vimos que el crecimiento era totalmente desparejo, ¿no? Es increíble cómo la Así planta es. refuerza y genera esa resistencia y se nutre para, bueno, para todo este estrés que está permanente recibiendo, ¿no? En esta época fundamentalmente. Eh, Ahí Así hablaste un es. poquito del tema, acá hablamos de la parte de foliares, pero fundamentalmente la parte de nutrición. Frente a este estrés, frente a esta situación que estamos viviendo climatológica, ¿cuál, bueno, vos yo un poco lo adelantaste, pero entre aplicar una fertilización química y una fertilización biológica, orgánica, de lo que estamos hablando, ¿cómo se comporta una planta frente a una u otra fertilización? Bien, bueno, las fertilizaciones químicas bien dirigidas no son malas, ¿no? A veces abusamos o hacemos un uso excesivo de esto, de los fertilizantes químicos, ¿no? Pero en el caso de los fertilizantes orgánicos, que vienen acompañados normalmente con carbono, recuerden que siempre un buen nivel de materia orgánica en los suelos siempre va a ayudar también a mitigar también el estrés climático, ¿verdad? No es lo mismo tener un suelo descubierto, pobre en materia orgánica, ¿verdad? A tener un suelo descubierto, pero con mucha materia orgánica. Entonces, siempre los abonos orgánicos siempre también nos van a ayudar a mitigar también ese estrés climático. Recuerden que finalmente la humedad es más alta donde se tienen niveles de materia orgánica más altos. Entonces, y eso también ayuda de alguna manera a crear un microclima en el ambiente, es decir, la humedad relativa a nivel suelo es más alta y eso hace que la planta se sienta más cómoda y pueda transpirar mejor. Entonces, como yo dije, finalmente ese estrés que sufren las plantas está relacionado con cierre de estomas. Por eso tú veías en campo, el día Bien, de ayer comentas, por qué la planta estaba mejor cuando se aplican estos productos. Porque lo único que tenemos que hacer es que la planta abra sus estomas. Y es lo que hacen estos productos. bien, Recuerden bien, que el 95% de las perfecto. plantas es carbono, hidrógeno y oxígeno. Si la planta no toma agua y no transpira, pues vienen todos los problemas que ustedes ya seguramente han visto en campo. Claro, claro, así claro. Entonces, es. una buena fertilización al suelo va a ayudar mucho. Principalmente, no podemos descuidar ahorita en esas condiciones de alta resequedad dos elementos, dos nutrientes que son bien importantes en el cierre y apertura de estomas, que es el calcio y el potasio, ¿no? Son dos elementos que no pueden Bien. faltar ahorita en sus cultivos. Claro, claro, claro. De lo que escuché que más o menos estás comentando que no solamente va a suceder en San Juan, sino en nuestras cercanías. Pero Prometeo, acá en San Juan tenemos, yo creo que se dice, no sé si es eleofanía o oleofanía, digamos, la cercanía del sol. Pues estamos muy altos nosotros. Así es. Estamos muy altos con respecto al nivel del mar. Vamos a tener mucho calor, pero también supuestamente vamos a tener lluvias. Entonces la confusión para la planta va a ser grande. Mucho calor, Así es. mucha cercanía o radiación. Entonces ya tenemos ahí dos factores más la cantidad de agua en un tiempo que no estaban acostumbrados. Entonces acá es una especie de tormenta perfecta la que vamos a tener. Así es. Ahí lo importante finalmente es, como dijimos, ¿no? Si vamos a tener calor, el calor y la radiación alta para algunos cultivos, ¿verdad? La uva, por ejemplo, no es algo malo. El problema es el exceso de agua. Entonces ahí lo importante es estar al pendiente, que no inundarnos, es decir, tener drenes, hacer drenajes, que se vaya el agua y estar al pendiente de los hongos, ¿no? Porque el hecho de tener mucho calor, mucho sol y una humedad relativa alta, eso seguramente vamos a tener problemas de hongos principalmente. Acá hablas puntualmente de drenaje y quien esté escuchando medio como que no quiere largar el agua porque casualmente Sí. acá en San Juan estamos con un problema hídrico por falta de nieve en la cordillera, que ya viene de periodos anteriores y se va agravando día a día. Entonces tratamos Así es. de utilizar y dosificar bien el tema del riego, pero eso que acabas de decir
el exceso de agua es como que aquel que está sediento y ve agua y quiere tomarse el bidón entero y sin querer consumir el bidón va a tirar la mitad porque la capacidad que tiene cada uno de tomar es determinada y no el total. Bien. Y bueno, está pasando esto, o sea, está el productor viendo la posibilidad de echar agua, y resulta ser de que después vienen los otros problemas, ¿no? Que son los problemas de hongo, problemas de podredumbre radicular, y todo lo que ataca lo que no se ve, porque por ahí las calicatas no son funcionales o no son prácticas habituales, y solamente miran la parte aérea, ¿no? Pero es contraproducente los excesos, diríamos, tanto de una cosa como de otra, siempre en la vida, ¿no? Así es. Sí, o sea, el estrés hídrico no solamente implica falta de agua, también el exceso. El exceso es tan malo como la falta de agua, ¿no? Eso lo acabo de vivir en Colombia, en estos 3 años niña. En Colombia llovió demasiado, llovió tanto, que los árboles de palto se quedaron sin raíces. Entonces, en Colombia se perdió el 40% de los paltos por exceso de agua, por no sacar el agua a tiempo, ¿no? Entonces, el agua... afortunadamente se tiene sistema de riego, entonces el suelo es como una esponja, no por echarle más agua va a retener más agua, ¿no? Se va a perder finalmente, entonces ahí simplemente hay que más bien tener almacenada esa agua, ¿no? Para usarla en el momento oportuno, pero el exceso de agua es tan malo como la falta de agua, y lo acabo de ver también en Perú, ¿no? En el norte. Claro. Se inundaron y se murieron muchos paltos. Claro. Prometeo, esto que relatas, porque... por lo que vemos, estás conectado con toda Sudamérica. Evidentemente es así, porque falta que nos diga, sí, en la calle tal y tal de San Juan le pasa tal o cual cosa. En cualquier momento, Prometeo. Falta que diga eso, nada más. Afortunadamente viajo mucho, sí. Bueno, buenísimo. Prometeo, en ese sentido, preguntarte, digamos, ¿hay algún lugar en Sudamérica que le esté sucediendo algo distinto? ¿O por el fenómeno climático es más o menos lo mismo, casi un copia y pegue de varias regiones? Sí, yo creo que hay zonas, por ejemplo, si ahorita hablamos en Chile, por ejemplo, ¿verdad? Pues este año se inundaron, después de tantos años con sequía. Por ejemplo, Brasil, el sur de Brasil también se están inundando, ¿verdad? Sobre todo en la parte cercana a Argentina, esa parte del Río Grande do Sul. Aparte de Uruguay y esa zona de Argentina, pues está lloviendo bastante, a diferencia del norte de Brasil, ¿no? Que hoy tienen sequía muy fuerte, se escucha pues que muchos ríos allá en el norte se están secando, pero bueno, esto es un fenómeno, vamos a decir, temporal, afortunadamente. No se sabe tampoco así a cierta ciencia si esto va a durar cuántos años. Sabemos que esto va a perdurar hasta marzo del 2024 y pues los pronósticos se hacen ajustes cada 15 días, ¿no? Entonces, recuerden que pues esto es temporal, es algo cíclico, se repite algunos hablan que cada 2 años, cada 7 años, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, simplemente hay que estar preparados, ¿no? Como agricultores, como ciudadanos, estar prevenidos precisamente a estos cambios, pero sí hay zonas que son muy similares, ¿no? Yo creo que lo que acabas de mencionar, hay zonas donde va a haber sequía, hay zonas donde va a llover demasiado, y esto pues es temporal, afortunadamente. Pero vean, ahorita estamos hablando de la parte mala del fenómeno del Niño, pero si vamos por ejemplo a Colombia, están felices, ¿no? Porque está lloviendo menos. Si vamos a la parte de Ica, Nazca, acá en Perú, donde se produce mucho palto, están felices porque van a ser años muy productivos. Entonces, el clima, si lo vemos desde esta perspectiva, el clima a veces también hay que aprovechar esos momentos, ¿no? No siempre todo es malo. Claro. Bien. Fantástico. Bueno, bien, Ale. Creo que fue muy completo, Sí. muy clarificante, y lo importante que esto va quedando y que cada productor lo vaya entendiendo, lo vaya escuchando. La última pregunta, así como para cerrar, ¿cómo ves el crecimiento de todos estos productos de base orgánica desde tu lugar? Bueno, ya sabemos y visitamos allá y pudimos compartir opinión con distintos expositores de las charlas y demás, pero puntualmente me gustaría que vos lo manifestaras y lo dieras acá a conocer cómo es el crecimiento y cómo ves sobre todo la parte de Sudamérica en estos próximos años con toda esta aplicación de productos, ¿no? Bien, sí,
creo que el crecimiento del mercado de los bioestimulantes que inició en Europa hace algunos años, más o menos en los años el 2015 por allá, pues ha tenido un crecimiento exponencial, ¿verdad? Simplemente lo voy a poner o ejemplificar de una manera muy rústica. Un día estaba yo comiendo por allá en algún restaurante de Perú y cuando salí del restaurante, fuera del restaurante vi una camioneta de los que venden fertilizantes sintéticos, vi una camioneta de los que venden plaguicidas sintéticos y vi 3 camionetas de los que venden bioestimulantes, ¿no? Entonces quiere decir que es un mercado que va en crecimiento y, por ejemplo, en Argentina, donde menos se aplica, y mismo Brasil, ¿no? Hemos visto, ahí nos ha costado más trabajo poder acuñar ese tipo de conceptos porque cuando trabajamos cultivos extensivos, normalmente el productor como que no hace, como que hace caso omiso, ¿no? A diferencia de los que hacen, por ejemplo, producen uvas, mandarinas, naranjas, bueno, cultivo de agroexportación, regionales, o donde se nos pide calidad. Entonces, creo que sí depende mucho del tipo de productor, pero creo que este fenómeno del Niño nos ha caído como anillo al dedo para poder explicar las consecuencias de un clima desfavorable y el beneficio de estos productos. Y sí, el crecimiento es exponencial. Exponencial. Nos quedamos con eso. Prometeo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estos minutos. Quedaremos conectados para más adelante porque el clima va a seguir siendo noticia. Prometeo, muchas gracias. Así muchas es. Gracias. Gracias, Prometeo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a los hermanos argentinos y nos vemos pronto por allá y a tu audiencia también. Un abrazo. Cuídense mucho y a estar atentos del clima. Igualmente, gracias. Agua Fértil, nutrición vegetal. Productos orgánicos y convencionales, bioinsumos, nanomoléculas, fertilizantes y Folsuelo. Agua Fértil es la innovación del campo. Agua Fértil. Te esperamos. Ruta Nacional 20, Colectora Este, Sector Sur. Santa Lucía, San Juan. Mira, y justo ahí la imagen de Agua Fértil, parece Prometeo el que está por lo que estamos compartiendo con los amigos de Canal 4. Mira, es igual. Bueno, un lujo nos acabamos de dar, Ale. Es una eminencia Prometeo Sánchez, y desde México nos daba todos estos datos, explicaciones. Arrancó la nota y ya teníamos el titular. Si no te cuidas bien con estos nuevos productos, podés perder hasta el 75% de tu producción. Es demasiado. Pero aparte fue muy claro y bueno, con conocimiento, ¿no? Sudamérica es visitada, como dijo él, regularmente y falta que traerlo acá a la Argentina. Lo que pasa que, bueno, hay factores que por ahí determinan otra cosa, pero muy, muy positivo, muy claro y bueno, es lo que venimos haciendo y tratando de hacer desde los micros de Agua Fértil, el de comunicar, de hablar con los especialistas, sacarse ese miedo a lo desconocido, empezar a utilizar, a aplicar, a ensayar, a tener su propio ensayo en la misma finca. Y bueno, gracias a Dios los resultados son positivos, vamos avanzando. Y bueno, que el sanjuanino por ahí siempre se lo catalogó de conservador. Está cambiando. Claramente. Y son muchos años. Son muchos años. Y años y generaciones también, ¿no? No sé si, sí, hasta yo diría en algunos casos hasta 3 generaciones de venir trabajando de una manera diferente a esta, ¿no? Pero bueno, los ejemplos son muy claros y la demostración es rápida en cuanto a la obtención de resultados. Ale, querido, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a la audiencia y bueno. Viajaremos con Agua Fértil el viernes que viene a otro lado, con otra Argentina en una de esas, al menos sí ya con otro presidente, por supuesto.